Ya que pasa, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la información del evento Hallazgos Frenéticos. Y justo pasa la motito de turno. En fin, horario de inicio. Bueno, pues nada, pasa, venga. Toma tu minutito de gloria. Vale, ¿ya puedo hablar? Gracias. Horario de inicio el 7 de junio a las 5 pm PDT. Efectivamente, ya ha empezado y finaliza el 14 de junio a las 5 pm PDT. El evento dura unos 7 días. Horario de finalización del mercado gris, pues un día más, el 15 de junio a las 5 pm PDT. Bien, a ver qué nos dicen. El mini evento final para Lost and Forgotten brinda la última oportunidad para que los jugadores usen sus cabezas de jabalina adquiridas como energía. La hoja de ruta de hallazgos frenéticos aparecerá y se desbloqueará después de completar la hoja de ruta de redescubrimiento. Muy importante, si no lo habéis terminado, pues este mapita no lo podréis hacer. Hallazgos frenéticos requerirá, como estoy hoy, cabezas de jabalina para usar como energía y recompensarán rondas de punta hueca. Las rondas de puntos huecos, ahora lo dice en masculino, se pueden canjear en el mercado gris por vendajes sangrientos, medallas de equipo de oro, entrenadores de habilidades y más. El costo de energía de Javelin Head o cabezas de jabalina aumentará el progreso de los jugadores. Obviamente no te los va... Por favor, callaros ya, hombre. Ahora un pitito. Además de las recompensas de la primera finalización. La última etapa de cada acto arrojará diferentes cantidades de rondas de punta hueca. No nos dice que sean muchas o pocas. Diferentes cantidades. Para que los jugadores puedan usar sus cabezas de jabalina sobrantes. Cuantas más cabezas de jabalina se utilicen como energía, mayores cantidades de proyectiles de punta hueca caerán. Es decir, si vosotros hacéis la última fase del último acto, que pedirán un montón de cabezas de jabalina, pues os darán un montón de puntas hueca. ¿Para qué sirven las puntas hueca? Pues aquí lo tenéis. Búsqueda frenética del mercado gris. Premio: 100 vendajes sangrientos. Coste: 800 rondas de punta hueca y se podrá comprar un máximo de 45 veces. Ahora iremos al juego y veremos cuánto es el total que podremos sacar, pero ya 100 vendajes 45 veces, 4500 vendajes sangrientos es lo que podremos sacar. Premio: 1000 fichas míticas de oro, costarán 1000 rondas de punta hueca y el máximo de compra serán 30. Premio: 25 medallas de equipo de oro, costarán 1200 rondas de punta hueca, se podrá comprar un máximo de 12 veces. Premio: una Madeleine, costará 2200 puntas huecas redondas, ahora resulta que son redondas. Y se podrá comprar un máximo de 10 veces. Maddox costará 2200 puntas de hueca redonda y de máximo se podrá comprar 10 veces. Premio: 5 albahacas, costará 1000 rondas de punta hueca y el límite de compra serán 50 veces. Premio: ficha mítica de plata a elegir, costará 1000 rondas de punta hueca y el límite será 25 compras. Recarga de energía mundial, una solo, costará 50 rondas de punta hueca y se podrá comprar un máximo de 50 veces. Y el último premio: 500 fichas míticas, entiendo que doradas, no lo sé, luego lo veremos, costarán 5 cabezas de jabalina, ay que no me ahogue, y se podrá comprar un máximo de 20 veces. Bien, ahora vamos con las hojas de ruta de hallazgos frenéticos. Habrá un acto con 4 etapas. Las 3 primeras etapas costarán 10 cabezas de jabalina y la cuarta 30 cabezas de jabalina. En todas se utilizan míticos y en todas las etapas nos darán 10 rondas de punta hueca como recompensa por completar todo el acto 1, 100 rondas de punta hueca adicionales. Acto 2, más de lo mismo, se utilizan personajes míticos, las tres primeras etapas cuestan 20 cabezas de jabalina y la cuarta 100 cabezas de jabalina. En todas nos darán 20 rondas de punta hueca como recompensa y 150 adicionales por pasarnos todo el acto 2. En el acto 3... más de lo mismo. Tengo que coger aire porque tanta información me aturrulla. Las 3 primeras etapas cuestan 30 cabezas de jabalina y la cuarta 150 cabezas de jabalina. Nos darán 30 rondas de punta hueca por etapa y 200 adicionales por completar todo el acto 3. En el acto 4 nuevamente más de lo mismo, pero en este caso las 3 primeras etapas cuestan 50 jabalinas, la etapa 4 200 jabalinas y nos darán 40 rondas de punta hueca por etapa y 400 al pasarnos todo el acto 4. En el acto 5 nuevamente más de lo mismo, pero aumenta el coste de cabezas de jabalina. En este caso las 3 primeras etapas cuestan 100, la cuarta cuesta 300 y nos darán 50 rondas huecas por etapa y 500 adicionales al completar el acto 5. Y el acto 6, pues entiendo que es el último, efectivamente, soy un genio. El acto 6 tiene más de lo mismo, solo que en este caso cada etapa cuesta 110 cabezas de jabalina y la última etapa cuesta 500 cabezas de jabalina. Aquí, al farmear esta fase, es donde más rondas de punta hueca nos van a dar, ¿vale? Porque es la última de todas, por eso cuesta 500 de jabalina.
Nos darán 100 rondas de punta hueca por etapa y por completar todo el acto 6 nos darán 1000 rondas de punta hueca adicionales. Ahora sí, vamos al juego y terminamos de ver el evento y de paso vemos su dificultad, así que vamos allá. Bien, ya estamos aquí en el juego, así que primero que nada nos vamos a la tienda, vamos a Mercado Gris y aquí lo tenemos. A ver, vendajes secretos, máximo 4500 y necesitaremos 36.000 puntas huecas, ¿vale? Fichas insignias míticas de oro, sí, fichas míticas de oro. El máximo serán 30.000 y costarán 30.000 puntas huecas, ¿vale? Así ya vamos sabiendo más o menos cuánto nos va a costar. De máximo podremos ganar 300 medallas, medallas de equipo de oro, efectivamente, 300. Y el máximo de valores de 14.400 puntas huecas. Por si a alguien le interesa las Madeleine. 10 Madeleine costarán 22.000 puntas huecas. 10 Mados costarán 22.000 puntas huecas. 250 Basil, son Basil, efectivamente Basil, costarán 50.000 puntas huecas, bueno, esto es lo de menos. Fichas míticas de oro, 25, costarán 25.000 puntas huecas. El máximo de bidones, que serán 50, costarán 2.500 puntas huecas. Y finalmente insignias míticas de plata, 10.000 y costarán 100 jabalinas. Bueno, vale. Ni tan mal. Yo tengo 1825. Interesante. Bueno, pues vamos a ver el evento. Ya he hecho la última de esta. Aquí he tenido que comprar al final porque me he quedado a que me faltaban estas dos últimas y he tenido que gastar oro, pero no pasa nada, la he completado también. Perfecto. Así que nada, vamos a ir al Frantic Findings, parece ser que es como se dice en inglés. Bueno, pues vale, y vamos a ver la dificultad, ¿no? Yo por si acaso voy a ir con mi Vans, que no me fío y no quiero rebotar. Y veo que estoy yendo bien. Ahora en un principio no será muy difícil porque es el primer acto, la primera etapa del primer acto, mejor dicho, pero más adelante la dificultad será más avanzada. De hecho, creo que lo puedo comprobar. A ver... Efectivamente, 5.549 el acto 5, el acto 4, 4.233 de dificultad, el acto 3, 4.233 también, acto 3, 3.260, eso, acto 2, 2.049 y acto 1, 2.049. Bueno, pues nada, vamos a ir malgastando, vamos a ir gastando las jabalinas que tengo. A ver, este va a resucitar a una porque el resto está decapitado. Vale, perfecto. De momento no supone ningún reto. No obstante, no supone ningún reto para alguien como yo. Igual alguien que acabe de empezar y por lo que sea haya llegado, pues tiene dificultades. Bueno, yo por lo menos os enseño qué equipos son los que van a salir. Desconozco. ¿Por qué digo desconozco? Porque ¿desde cuándo ceceo? Yo no ceceo nunca. Desconozco. Joder, lo que no me pasa a mí es que es increíble. Lo que voy a decir, desconozco si los equipos son randomizados, ¿vale? Quiere decir que a lo mejor a mí me sale Ezequiel y a ti te sale, pues yo que sé, King Kong, ¿vale? Por decir algo. Espero que no. Bueno, si te sale King Kong, hazle una foto y nos echamos una risa. Yo quiero verlo. Pero no debería de ser así. Vale. 20 puntas huecas y 100 y 10 más. Vale, perfecto. No voy a farmear ninguna de estas, de las últimas. Me voy a esperar a terminar todas las que pueda y ya veré luego. A ver. Vale, esta también ha sido fácil. Ahí está, muy bien. Perfecto. Pasamos a las que doy. Afortunadamente son de una oleada y no son zombies. Oye, a mí me gusta, Hombre, también entiendo que poner zombies ya sería un poquito ser muy guarro, ¿no? Porque tardas en matarlos. Últimamente los zombies dan bastante más por el culo que los humanos. Son más difíciles en algunas fases. Con los dichosos butaneros. El del bar del frente ahora le da por arrastrar las sillas. Joder, que de verdad, Están todos calladitos. Me pongo yo a grabar y todo el mundo tiene que hacer ruido. Están todos en la esquinita esperando. A ver, ahora está grabando. Corre, Moto, tú primero. Venga, ahora el del pito y luego el del bar. Ay, Dios mío, es que no puede ser. No puede ser. Todo me tiene que tocar a mí. Menos la lotería. Ay, si me llevo a tocar la lotería. Madre mía. Dejo el juego. Dejo el juego. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo, lo dejo. Bueno. Afortunadamente para aquellos que necesitáis ayuda no es así, no me ha tocado la lotería, con lo cual me quedo aquí jodido y bueno, pues es lo que hay, intentar ayudaros a todos lo máximo que pueda. Y a ver, ¿me vas a resucitar dos? No pasa nada, los vuelvo a matar, ¿ves? Los mato ahora, ¿qué vas a hacer? Te meto un guantazo. Bien, pasamos a la siguiente, de momento la dificultad normalita. A ver, tengo a Lidia que decapita
y tengo al camionero de DAC que decapita, y a Eva de Pascua por si acaso hay alguno con vitalidad adicional. O sea que tampoco... Que no se me pongan tontos, que no van a poder hacer nada. Yo espero sinceramente en este vídeo llegar hasta el final, por lo menos pasármelo, que luego farmearlo es otra cosa, porque ahí ya depende de que tenga más jabalinas o no, pero por lo menos terminarlo y enseñar la dificultad, que veáis qué personajes os vais a poder encontrar más o menos, ¿vale? Si tenéis duda, paráis el vídeo, vais a la fase, pam, la vais haciendo poquito a poco, pero yo creo que no llegaré a la última, vamos, creo yo, no sé. Tampoco es que pidan muchas jabalinas ahora en un principio, lo cual está bien porque si quieres farmear la última, que esa es otra, no sé hasta qué punto saldrá conveniente farmear la última fase de este evento, porque yo a Scopely ya me lo conozco y sé que a veces no siempre es tan fácil como parece, que te dicen, no, es que en la última fase del último mapa, como es el más lejano, es el más difícil y es el que más vas a gastar, es el que más te va a beneficiar, y luego resulta que no. Luego resulta que el acto final, voy a poner un ejemplo, que el acto final, es decir, este de aquí, en cuanto a gasto y a lo que te ofrece de farmeo, te sale más rentable que este extra de 200 jabalinas más. Con lo cual hay que ir ahí probando y viendo más o menos qué sale rentable. Por cierto, teniendo en cuenta la facilidad que es, sobre todo para los que somos ya más veteranos, no gastéis fichas, ¿vale? Para farmear. Ya veis que lo puedes hacer en manual, es rapidito, 1 o 2 oleadas como mucho. No vayáis ahora a decir, no, pues ahora voy a... Ahora sí, como iba diciendo, que me han llamado y he tenido que pegar un corte. Como iba diciendo, no vayáis ahora a los más veteranos a coger y decir, venga, pues aquí repito esto con... No gastéis, de estas fichas no gastéis, a poder ser, lo hacéis en manual, que ya habéis visto, ya estáis viendo de hecho, que es bastante sencillito. Mira, le das, haces así, que luego la dificultad es más o menos, bueno, vale, si eres un jugador novel y terminas la fase, aunque sea con una estrella, y dices, es que prefiero gastar ficha que intentarlo y rebotar, vale, pues entonces no pasa nada, tú gastas ficha, no pasa nada, pero para la gente más veterana, pues como puedo ser yo, o puede ser alguien, otra persona, tan tranquilito, aquí, lo haces y ya está. Y bueno, pues creo, ya estoy viendo que no voy a llegar, me parece a mí, a completarlo entero. Es una pena realmente, pero bueno, os estoy enseñando prácticamente todo el evento. Por suerte me lo estoy pasando tranquilísimamente, sin mucho problemita, la verdad. O sea que no tiene ninguna dificultad. Ya, repito, más allá de que si eres un jugador nuevo, si hace 2 días que has empezado, pues te va a pasar como a mí me pasó cuando yo empecé. Cuando yo empecé, sacaron recientemente los legendarios, los legendarios, y yo no pude sacar al Ezequiel legendario este de Shiva, por ejemplo. Mira, ¿veis? Aquí no voy a llegar, no voy a llegar. Estos 3 sí que me lo voy a hacer, pero al último no llego. Bueno, pues no pasa nada, vamos allá. Hacemos así. Terminamos. Vale, aquí ya como que hay alguno que me tanquea un poco más, cuidadín. No supone mucho problema, pero ya hay uno que me tanquea. Vale, lo que voy a hacer es así. Termino con estos. Ya estaría, muy bien. Y a por el último. Vamos a ver. Aquí está, gasto 100, me quedaré con 95. Creo que voy a sacrificar un poquito más por vosotros, para que veáis hasta qué punto puede llegar a ser o no rentable, ¿vale? Obviamente no voy a hacer el de 500 porque no tengo jabalinas suficientes, ¿veis? No puedo hacer este, con lo cual no lo voy a poder farmear, muy bien. Este tampoco lo puedo farmear. Este tampoco, este igual tampoco, este tampoco. Bueno, yo creo que prácticamente, bueno, este sí, pues bueno, voy a intentar farmearlo, ¿vale? Como ya habéis visto, ya lo he completado. En teoría no me debería de dar nada, con lo cual yo lo voy a hacer, voy a gastar 30 jabalinas en la última fase del acto 1 y a ver cuántas puntas huecas me dan. Supongo que no me darán más de 30, ¿no? No creo que me den 1000. A no ser que te dé todas los mismos tipos de punta hueca, tanto en un acto final del final, valga la redundancia, del acto 5 como del acto 1. A ver, aquí me han dado 20 puntas huecas. Claro, no me sale rentable. De hecho no lo voy a intentar. Estas 55 me las voy a guardar, las voy a ir acumulando. Y sí, yo supongo que lo que haré es esto. Terminaré esta
Y farmearé a saco esta última fase, la fase 4 del acto 4, del acto 6, perdón. Y poquito más, gente, ya habéis visto. Bueno, vamos a ir un poquito al mercado gris a ver cuánto. Tengo 3.500. Ostras, es que son 36.000, no me va a dar para todo. A ver, la prioridad aquí, ya sabemos que las medallas de oro son siempre que se pueda prioritario, pero en este caso que se trata de un personaje, yo estoy por aquí ya. ¿Cuántas me puedo llegar a sacar? Vamos a ver. Mercado gris con 3.570. 400 solo. Uy, mira, me las llevo. Ahora esto se reinicia, muy bien. Y me voy a gastar, puedo gastarme en un par igual, ¿no? Pues vamos allá. Vaya por Dios, tenían que ser zombies. Es que no pueden fallar, Bueno, pues nada, una rondita de zombies. Perfecto. A ver si ahora no me llama nadie y puedo terminar el vídeo tranquilamente. Yo aquí intentando hacer un tutorial para mi gente y me llaman por teléfono. Total para gilipolleces. Ay, Dios mío. No puede ser. Vale, a ver, estos zombitos me los quito. Esto luego para que veáis si, no sé, si alguien por lo que sea tuviese la duda. Mister, ¿en qué me gasto las puntas huecas? Hombre, gástate las puntas huecas primero que nada en los vendajes, ¿vale? Si ves que por lo que sea, incluso comprando vendajes no vas a conseguir ningún personaje, pues no te compres los vendajes. Cómprate medallas de oro que sirven para mejorar a los últimos grados de los personajes, ¿no? Grado 8, etcétera. Y si no tampoco, pues píllate unas fichitas míticas de plata, ¿sabes? Para mejorar personajes, para mejorarlos. O yo qué sé, o entrenadores. O no, es que a mí me urge tener, ¿qué te digo yo? Energías mundiales. Pues gástatelo en energías mundiales. Hombre, no es lo más recomendable porque las energías mundiales las ganas fácilmente subiendo de nivel. Subes de nivel y te recargan un montón de energías mundiales. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Yo siempre os digo, en este de normal, yo siempre voy a por las medallas de oro para mejorar personajes, porque es lo más difícil de conseguir en el juego. Pero en este caso es una excepción. Yo quiero terminar de maxear a Michelle. Qué bien me ha salido, Michelle. Por favor, más zombies, ¿no? Joder, más zombies, sí. Bueno, pues nada. Y bueno, pues para eso necesito vendajes. Es lo que hay. Ofelia. Yo creo que Ofelia al final no voy a ir a por ella. Ha habido un momento en el que lo he dudado y he dicho, dejo en grado 5, grado 6 a Michelle y saco a Ofelia y la dejo aunque sea en grado 5. Y he dicho, nah, ¿sabes qué? Me da igual Ofelia. Me prefiero maxear a Michelle, que me va a venir bien en conquista. Que eso seguro que me viene bien en conquista. Y Ofelia realmente no sé dónde encajaría, en qué equipo, no se me ocurre nada. He visto algunas en War, pero no me han dado ningún problema tampoco, Vamos, ni me he enterado de su... a ver si soy capaz de decirlo, de su traumatismo. Realmente el traumatismo en defensa es muy difícil. El traumatismo es más bien para atacar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con curarse estados. ¿Quién se va a curar estados? ¿Los que atacan o los que defienden? Los que defienden. ¿Por qué? Porque los que defienden se están defendiendo. Los que atacan son los que tienen que poner estados, tienen que pegar muy fuerte, tienen que matar. Entonces, de normal, siempre vas a tener más gente que cure en un equipo defensivo que en un ofensivo. Ahí sí te conviene meter traumatismo. El hecho de meter a Ofelia en un equipo de defensa, pues hombre, algún equipo de defensa habrá que merezca la pena con Ofelia, ya sea de líder o de acompañante, pero a día de hoy yo no creo que sirva de mucho. Que tampoco es que soy yo aquí el más experto de todos. Bien, humanitos, gracias, me gusta. Bien. Venga, va a tu casa. Ahí está, muy bien, pasamos a la siguiente oleada. Y ya estaría, ¿no? Yo creo que ya estará bien. A ver, prácticamente he enseñado todo el evento. No, prácticamente no, he enseñado todo el evento. He dado toda la información, he enseñado todo el evento. He aconsejado sobre qué es mejor pillar. Y encima estoy haciendo este plus. ¿Van a ser zombies? No, perfecto. Me encanta acabar con humanitos. Sí. Ay, mi Gregory, qué bueno eras al principio, mamoncete. Y ahora no vales ni para limpiarse el ojete. Toma pareado. Y es que cuando estoy ilustrado.
Pues nada, ya me han dado esta Lilith y yo creo que ya estaría bien por hoy, ya está todo prácticamente dicho, no hay más que decir, tenéis todo el evento resumido aquí. Bueno, sí, vale, no está todo, falta la última fase, vale, os la termino de resumir. Pasáis la última fase y todas las jabalinas las gastáis ahí, ¿vale? Y si no queréis gastarla en la de 500, la gastáis en la de 300, que os ahorráis 200, si quieres que no, te van a dar igual un montón de cartuchos de punta hueca. Luego los cartuchos de punta hueca te vas al mercado gris, lo repito, te los gastas en vendajes secretos y ya terminas, pues si quieres a Michelle o si quieres a Ofelia. Y nada, gente, esa es toda la información de hoy, espero que os haya gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis, dejadme en los comentarios si tenéis alguna duda o si queréis decirme lo guapo y hermoso que soy, que lo soy, aunque bueno, los envidiosos dirán que es mentira. Y nada, muchísimas gracias y hasta mañana.